Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque Sostenible, un espacio en el que podrán enterarse de las principales informaciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad en la región de Valparaíso, Chile y el mundo, a través de noticias, datos y conversaciones con invitadas e invitados provenientes de distintos ámbitos. Aquí comienza Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Sostenible acá en Radio Valentín Letelier en el 97.3 FM, en el 94 AM y también nos pueden seguir online a través de rbl.uv.cl. Les comentamos que este programa Enfoque Sostenible es realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Y aquí estamos iniciando una nueva jornada. Tenemos invitadas acá de lujo el día de hoy, como todos los programas de Enfoque Sostenible. Y también tenemos a quien nos acompaña en cada sesión, Marco Torres, ahí que nos lleva el registro para que después ustedes puedan ver este programa a través de nuestro canal de YouTube también de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. También tenemos a Agustín Vázquez en los controles, después llegará Matías, quienes nos acompañan cada martes y musicalizan y nos tienen todo preparado técnicamente para que podamos llegar a ustedes, amigos y amigas de la Radio Valentín Letelier. Bueno, vamos a iniciar. Ayer estuvimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, pero nosotros lo vamos a asumir también como el mes del medio ambiente. Y les vamos a comentar algunas informaciones respecto a este día que estuvimos celebrando ayer, pero lo vamos a tomar como una conmemoración mensual. Es importante entender que el planeta está viviendo una emergencia climática, una emergencia ambiental, y es importante entender que en esta situación de emergencia hay que actuar de la forma más inmediata posible. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios científicos, a lo que nos entrega la información oficial, para mantener el calentamiento global debajo de los 1,5 grados Celsius este siglo, imagínense, es necesario reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Y no nos queda mucho para ello, así que ya estamos a 2023, tenemos 7 años más para intentar reducir, y esto es un llamado importante, las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, también la exposición al aire contaminado, y escuchen eso, podría aumentar en un 50% durante esta década, lo cual es muy poco tiempo y es bastante, 50%. Y se prevé que los desechos plásticos en los ecosistemas acuáticos se tripliquen para el 2040, con consecuencias, lo sabemos, devastadoras para la salud del planeta y también para las comunidades, para todos los seres vivos. Así es que así estamos iniciando, vamos a ir lanzando algunos otros datitos relacionados con este día que se celebró ayer, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en este contexto también tenemos a dos invitadas, tenemos a Gudrun Malmhorn, quien es profesora de la Escuela de Educación Parvularia y también encargada de vinculación con el medio de esta escuela. Y también nos acompaña Pilar Muñoz, quien es académica de la Escuela de Ciencias del Mar, y que también está vinculada a la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio aquí en la universidad. Bienvenidas, Gudrun, bienvenida, Pilar. Hola. Hola, gracias por la invitación. Ustedes están, independiente que celebramos ayer el Día del Medio Ambiente y al mismo tiempo lo hemos dejado como una conmemoración mensual, esta semana también celebramos el Día Mundial de los Océanos. Y es por eso que las invitamos justamente en este programa, en esta semana que vamos a tener esa conmemoración, para profundizar un poco de qué se trata el estudio de los océanos, por qué son tan relevantes, por qué forman una parte muy importante de la biodiversidad, por qué tenemos que cuidarlos, qué pasa ahí. Ahora ustedes se preguntarán, Gudrun es de la Escuela de Educación Parvular y se preguntarán qué vinculación tiene con esto. Bueno, ahí vamos a comentar un trabajo muy interesante que realizó como guía de estudiantes de la carrera, relacionado con el tema del agua, el tema de los océanos. Primero, por favor, si quieren ahí saludar a las personas que nos están escuchando antes de avanzar en la conversación. Sí, aquí muy contenta de estar una vez más compartiendo la cultura oceánica para que la gente
entienda y se empodere con la importancia de los océanos y que sin océanos no tenemos vida. Y bueno, con Gudrun nos conocimos en las reuniones de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, como coordinadoras cada una de nuestras escuelas. Y ahí yo creo que surge esta necesidad que nosotros desde Biología Marina tenemos los conocimientos, sabemos que el océano es importante, pero en todo el mundo lo que es la alfabetización oceánica, lo que es el nivel de cultura oceánica, que es entender cómo el océano nos influencia a nosotros y a la vez cómo los humanos influenciamos al océano, es muy baja. Y en países como Chile, que somos un país inminentemente oceánico, con la tremenda costa que tenemos, nosotros los científicos lo sabemos, y el problema es cómo pasarlo a la comunidad, y ahí yo creo que surgió nuestra amistad. Eso, coméntenos por favor. Primero nos veíamos constantemente en estas reuniones y conversábamos, bueno, la importancia del mar, conversábamos qué cosa afín podríamos tener, porque nos gusta mucho, bueno, la universidad en general, esto, lo interdisciplinar, ¿cierto? Lo interprofesional. Entonces veíamos que sí era posible tener un vínculo, y esta inquietud que tenían ellos desde Biología Marina de cómo hacer esta transposición didáctica, cómo hacer enseñable este saber científico a niños y niñas y a población en general, hacía falta este saber pedagógico. Entonces, de ahí fue que nos juntamos y empezamos con algo bien innovador, que fue tener alumnas en práctica, estudiantes en práctica en la ONG que está a leer un poco de Biología Marina, que es Ecomar. Y ahí empezaron a trabajar estudiantes en práctica, que para ellas también era lo mismo que tú te preguntas, ¿cierto? Claro. ¿Qué vamos a hacer en una ONG que se encarga del cuidado marino, nosotros con biólogos marinos, qué podríamos hacer? Y ahí surgió esta inquietud que dice Pilar, y empezaron a hacer materiales y se empezaron a interesar en acercar a los océanos a las personas. Se describe Chile, ¿cierto?, como una larga y angosta franja de tierra, y no se dice mar. De mar, claro. Y Chile tiene mucho más mar que tierra. Ahí vamos a ir profundizando en ese trabajo que realizaron con estudiantes. Bueno, hubo algo ahí con práctica, pero luego esto se tradujo en una tesis también de grado, así que vamos a ir profundizando en esa materia. Ahora la pregunta es, Pilar, coméntanos desde tu especialidad, desde la biología marina, ¿por qué tenemos que tener esta preocupación por el mar? Hablamos ya que Chile es una tremenda costa, o sea, de norte a sur, tiene su costa que recorre todo el país. Entonces, coméntanos por qué nosotros deberíamos poner foco, por qué necesitamos un Día Mundial de los Océanos. Coméntanos por qué tenemos que poner el foco ahí a nivel mundial y a nivel local también. El océano yo creo que es el gran sostenedor de la vida en el planeta. La vida surge bajo las aguas del océano hace más de 3.000 millones de años atrás, y el océano después entonces empiezan a surgir las especies, empieza la colonización de la Tierra, pero siempre desde el océano. El océano todavía es nuestro gran pulmón, aunque siempre está este concepto errado de que el Amazonas es el ecosistema que aporta más oxígeno al planeta. Son las especies del océano, las microalgas, el fitoplancton, las macroalgas, nuestros güiros, los que están aportando constantemente más océano, más de la mitad más oxígeno, más de la mitad del oxígeno proviene del océano. Más el océano, este gran sumidero del CO2, este dióxido de carbono, que al comienzo, cuando se formó la Tierra, había cerca de un 20%, ahora tenemos menos del 1%. ¿Dónde se fue? Es que nuevamente las microalgas lo fueron capturando y escondiendo debajo del mar. Nos da alimento, claro, pero también nos da otras cosas como lugares de vacaciones, nos da tranquilidad, espiritualidad, lo que ahora se podría conocer como bienestar azul. El solo hecho de estar cerca del mar, escuchar las olas, ya también está comprobado que produce un cambio de la emoción, te ayuda a tranquilizar. Entonces son tantos lo que llamamos en ciencia servicio ecosistémico que nos da el océano, que son todas estas herramientas que nos ayudan al bienestar humano, desde cosas súper tangibles como la comida, hasta cosas que uno diría, pero ¿qué importa la espiritualidad? Pero sí, claro, porque es parte, igual que la distracción, las vacaciones, claro, es parte de lo que es ser un humano bien logrado. Entonces, claro, el mar se entrega a servicios integrales, digamos, para todos los aspectos físicos, porque también necesitamos alimentarnos, tener un aire que nos permita vivir, que nos permita respirar, y al mismo tiempo esa tranquilidad que entrega. Oye, ese concepto de bienestar azul viene de hace mucho tiempo.
es más o menos reciente, surge, ¿no? Sí, reciente. De hecho, lo acabamos de inventar ese concepto hace un mes. Coméntanos de ese concepto, que está muy bueno, hablando de este tema integral. Un par de décadas en Japón fue que se descubrió que las personas, si es que iban a caminar por los bosques de árboles, había un bienestar en ellos, el hecho de estar contemplando, de estar en el presente, estar oliendo, sintiendo los sonidos de la naturaleza, se producía este bienestar que ya yo creo que mucha gente ha escuchado este concepto de baños de bosques. Claro. Y nosotras pensando, bueno, hemos estado trabajando ya en un grupo con mujeres que nos relacionamos con el mar, con esta sensibilidad. Yeah. Entonces, yo desde la academia como bióloga marina, y me tocó conocer durante la pandemia a una psicóloga, Paulina, que tiene estas afinidades por el mar. Ella, siendo de Santiago, llega a vivir a la costa y se da cuenta que en Costa Brava existe el oficio de las algueras. Que no sé si alguna vez se han dado cuenta, cuando van a Costa Brava hay un puestito que vende luche, cochayuyo, ulte, y entonces a ella le surge esta curiosidad, llama a la facultad y pregunta si había alguien trabajando con algas, y ahí me contacta, y entonces yo desde que lo que trabajo yo, lo que debiera trabajar más son las algas marinas, eso es a lo que me dedico, esas son las clases que dicto en la universidad, desde este conocimiento del océano, conocimiento científico, y ella de su parte, desde las terapias, desde ver cómo las personas ya, sobre todo después de la pandemia, están colapsadas, claro. Y ver esta sensación experimentada por ella misma también, de ver cómo vivir cerca del océano te produce este cambio en el pensar. Entonces, en vez de ponerle terapia oceánica, porque eso también implica como conceptos más de salud, llegamos al concepto de bienestar azul, que es como una cosa más completa, con cosas que tenemos evidencia científica, otras que intuimos por la experiencia que uno tiene, los que somos de la costa, que vivimos, el caminar, por ejemplo, por la orilla del mar, bañarse en las aguas, aunque estén frías, a uno te cambia esta perspectiva. Y además todo el hecho de poder ir aprendiendo sobre el mar y ayudar con este respeto al medio ambiente. Tenemos una primicia y con el concepto de este nuevo concepto de bienestar azul, así que tenemos una especie de primicia porque es algo reciente. Exactamente. Y por supuesto se basa en distintas experiencias, como tú contabas, la experiencia oriental, en Japón, como trasladarla ya a la parte más asociada con el mar, asociada incluyendo con el también agua. Los alimentos del mar, si me permites sí. Alargarme en ese punto, que por ejemplo las proteínas del mar son mucho más saludables que las proteínas terrestres, los peces, los crustáceos, y de repente los teníamos un poco dejados de lado, y no solamente esas proteínas, sino que también pensemos en las algas. Nosotros acá en Chile tenemos el registro más antiguo de consumo de algas. O sea, nuestros pueblos originarios, allá en la zona de Monteverde, en Puerto Montt, se encontró que ellos ocupaban las algas para alimentarse y también como medicina hace 14.000 años. Entonces cuando digan, no, es que alimentarse de algas es de Japón, es de los chinos, no, es de nuestros pueblos originarios, y con todos los beneficios que eso incluyen, que es muy pocas calorías, alto contenido de, por ejemplo, ácidos grasos, de fibra dietética o de vitaminas que no están en ninguna planta, como la B12, que siempre la andan buscando los vegetarianos y veganos porque estas son las carnes, pero sí en las algas. Entonces, darnos vuelta a a algunos no les gusta la palabra uso, pero sí aprovechamiento respetuoso del océano, porque los recursos que tiene son muy valiosos, y salirnos de lo tradicional. Ya no le pongamos tanta presión, por ejemplo, a la merluza, porque a la pescada, porque ya la tenemos sobreexplotada, pero sí ver de las, no sé, tenemos 700 especies de alga en Chile, de esas se deben comer todas menos 2, o sea, tenemos 699. La mayoría son comestibles. Claro, la gran mayoría. Tenemos tantas cosas que podemos comer y obtener nutrición muy valiosa desde los productos del mar. Claro, o sea, es importante que podemos complementar, o sea, tener una buena nutrición o más sana, que es lo que estamos apuntando también. Y con productos locales. Productos del mar. Y nuestra tradición. Productos locales. Sí, es importante también lo que mencionaste de la B12, porque tiene mucha relación con el tema cognitivo, de la cognición. Entiendo que muchas personas mayores, a veces son diagnosticadas con pérdida de memoria, y sin embargo, se le hace un tratamiento con suplementos de B12 y empiezan a recuperar esas habilidades, que no era falta de memoria ni un tema de degeneración, digamos, quizás por la edad, algo así, sino que
del tema neuronal, sino que era por ausencia o baja de la B12, por ejemplo. Entonces, bueno rescatar esos datos, digamos, que medios nutricionales, pero que también nos ayudan a nuestra salud, tanto física, mental también. Así es que muy interesante. Vamos a pedir recetas. Vamos a pedir recetas. Eso es el bienestar azul, pues ves completo. Sé que tiene recetas también, recetas dulces y saladas con algas. Mira, vamos a tener que subir un recetario entonces. sé que tiene las recetas. Oye, Gudurum, también recién estábamos hablando con Pilar Muñoz, quien es académica de la Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso y también relacionada con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, y también tenemos a Gudurum Malhorst, quien también es académica, en este caso, de la Escuela de Párvulo, de Educación Parvularia, y también encargada de la parte de vinculación también con el medio. Y Gudurum, bueno, ahí ustedes se conocieron en reuniones, tuvieron estudiantes que necesitaban realizar prácticas, me imagino, desde la parte de educación parvularia. Entonces, ¿cómo llegan? Bueno, me comentaban ustedes que tenían algunas conversaciones. ¿Cómo deciden entrar en esta línea, en esta temática del mar? Y de qué forma aportan desde las prácticas y finalmente de otro trabajo, el cual también podemos ir profundizando más adelante. Pero, ¿cómo llegan ahí esa conexión de la práctica de la educación parvularia con, en este caso, con temas oceánicos del mar? Ya, mira, la verdad es que desde cuando nos invitaron a trabajar y empezamos a averiguar cuáles eran sus necesidades y hacer esta transposición didáctica, cómo acercar a los niños al mar, encontramos que es un tema súper importante porque la educación parvularia siempre ha buscado responder, o la educación en general, a los contextos que se presentan, ¿cierto? Claro. Y uno de los grandes escenarios graves, sabemos, como tú partiste este programa, es hablar del cambio climático, claro, los gases de efecto invernadero y todas las bondades que tiene el mar, que dijo Pilar, decía, tenemos que tomarlo, no podemos repetir las mismas pautas si no está dando resultados. Entonces, al conocer ambas cosas, la importancia de contextualizar los aprendizajes para que sean significativos y también saber todos los dones que tiene el mar, la educación tiene que hacerse cargo. Y son las infancias las que tienen las ganas, son las infancias las que tienen las energías, las que tienen el ánimo de transformar. Son ellos los que muchas veces llevan estos conocimientos, incluso hábitos, a las familias y logran modificarlos. Muchas veces los niños son los que logran modificar, tomar más agua, dejar de fumar. Entonces, que conozcan el océano, que miremos más el océano, que lo valoremos más, también es trabajo de la educación, y en este caso lo que ahora de Párvulo con la primera infancia. Plantar esa semillita en los niños de sensibilidad. Claro. Lo que conozco, lo que sé hacer, y después lo voy a cuidar. Entonces, obviamente, hay que sembrar conocimiento, actitudes y habilidades para poder estar ahí en el mar. Bueno, y la educación parvularia además tiene esta innovación en las bases curriculares de responder a los contextos y habla de la vida sostenible. Yeah. Lo menciona la vida sostenible, entonces también es parte de nuestra labor en este marco curricular que le dan a la educación parvularia, trabajar la vida sostenible y trabajar de acuerdo a las realidades y los contextos. Y como ya lo dijimos, Chile, el contexto es costero, entonces no podemos olvidarnos. Si bien en educación parvularia, o sea, más que nada en los colegios se celebra el mes del mar, nosotros creemos que debiese ser todos los días del año, tener presente el mar, porque el mar es parte de nuestro entorno, y tal como decía Pilar, las chicas en práctica y luego en su tesis hicieron toda una red de contenido apoyada por profesoras, donde el mar era el centro, y el mar, con el mar hago cosas, en el mar, por el mar, sin el mar, o sea, cerca del mar hay una tremenda cantidad de temáticas que se pueden abordar solamente con el mar como un eje vertebrador. Claro. Con el mar me inspiro. Hay poesías, hago canciones, bailo. En el mar hay trabajo, hay transporte, hay flora, hay fauna, hay energía. Entonces, tal como decías tú, es integral. Lo que el mar nos ofrece es totalmente integral y puede apuntar hacia aprendizajes de distintas áreas. Y eso fue lo que fuimos descubriendo en esta tesis junto con las estudiantes. Primero dijimos habitualmente uno va y piensa en fauna, claro, ¿cierto? Sí. Piensa en pulpo y piensa en Nemo, que ni siquiera es de acá, ¿cierto? Claro. Pero en realidad es porque pensamos en Disney de repente, no necesariamente el educador de Párvulo, pero esta es la pega del educador de Párvulo, investigar. Exacto. No quedarse con lo que de afuera, lo foráneo, lo que nos dicen, sino que la educadora de Párvulo tiene que ser una investigadora constante, una investigadora en acción, y estar buscando,
vamos a celebrar el mar, ojalá que no sea solo un mes, pero celebrarlo con el territorio, para el territorio y de acuerdo a las realidades. Entonces, ojalá que en el mes del mar no se presente anemo, ¿cierto? Sino que esté efectivamente aquellas algas, aquellos peces, aquellos crustáceos que nos pertenecen. Exacto. Y que desde los pueblos originarios, como bien decía... Nuestra identidad. Exacto. Está nuestra identidad ahí en estas conmemoraciones y celebraciones que deberíamos destacar cada día, como dicen ustedes, no solamente un día o un mes del año. Exacto. Y justamente para los niños es relevante mostrarles quizás en una época del año una temática que en este caso son los océanos. Sin embargo, en el trabajo que ustedes realizan día a día desde la parte educativa con la primera infancia, la gracia es que esto traspase la temporalidad y que continúe día a día y que, como dices tú, lo lleven a casa, que vayan los hábitos, o sea, que vaya de a poquito estableciéndose ciertos hábitos. Se da una connotación que, si bien es importante, el mes del mar se da en mayo y asociado a un combate naval. ¿Cierto? Claro, sí. Entonces, claro, se trabaja mucho eso, mucho aquello, debiese trabajarse de la pedagogía crítica, o sea, ¿por qué resolvemos los conflictos de un modo armado, ¿cierto? Ya no metemos en otra materia, ¿cierto? Sí. Pero también es importante trabajarlo desde ahí, de la pedagogía crítica, y no solamente trabajarlo desde ahí, porque en muchos lugares en mes del mar y se hace, no sé, poesía, un desfile, y se olvidan las otras cosas importantes. Curioso eso, como dices tú, que se celebre como por la guerra, pero nuestros recursos no tienen límite y nosotros tenemos este ecosistema de Chile-Perú, el ecosistema de Humboldt, que nosotros no somos enemigos de los recursos peruanos ni de los colegas peruanos. O sea, de hecho yo también trabajo con colegas peruanos. Claro. ¿Y por qué trabajamos juntos? Porque tenemos los mismos recursos, tenemos los mismos intereses. O sea, yo protejo los recursos porque son los mismos que van migrando. Sí. Entonces, esa mirada también del océano es uno solo, que también que te hace la unidad y que no hay estas fronteras. Esa es la pedagogía crítica, finalmente. Claro. O sea, la fauna y la flora del mar no tiene naciones, en realidad. O sea, lo que sí debería preocuparse cada nación es de proteger desde su ámbito, desde su área, intentar proteger lo que está más o menos en su territorio, pero en realidad no hay naciones para los recursos. Con eso no queremos decir que no celebremos, que menos con Perú, que menos con Perú. Pero con eso no queremos decir que no celebremos, porque también es parte de nuestra identidad al otro, o conmemoremos, ¿cierto? Claro. Pero sí es una de las partes más. Exacto. Oye, Pilar, y cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia desde la escuela, el recibir a estas estudiantes en práctica desde educación parvularia. ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia conjunta de trabajo con ellas? Ahí yo no participé tanto, sí, en las partes de la tesis. De la tesis, sí, donde fui entrevistada y claro, las invitaba también a las charlas, las conferencias que realizábamos. Pero todo lo que es la parte de la práctica, yo se lo transfería a lo que son los expertos en educación marina, que es esta ONG Comar, que surge en el año 2016 con estudiantes de segundo, tercer año de biología marina que tenían este llamado profundo a compartir los conocimientos oceánicos con las personas para que entre todos nos ayuden a proteger. La educación marina, ambiental, dice que si yo conozco, yo ayudo a proteger. Y como dice Gudrun, si la gente piensa en el mar, piensa en Nemo, ni siquiera se conocen bien las especies que tenemos, y nosotros somos unos países muy ricos en especies marinas. Y entonces, desde esta ONG Comar, que ya no son estudiantes y ahora son colegas tan grandes, que eso también es un orgullo ver cómo han crecido. Ellos tienen un convenio de cooperación vigente con la escuela y ellos son los que nos hacen a nosotros todo lo que son las actividades de divulgación científica, de educación marina, y ahí también recibieron a las estudiantes que se volvieron unas biólogas marinas más y tenían que estar presentes en todas las ferias ambientales, ahí también mostrando las pieles, hablando de las algas, de lo que fuera. Las pieles son los animales taxidermizados. Esos son las pieles. Oye, bueno, pueden buscar a Ecomar en sus redes sociales ahí para que conozcan la labor que están realizando estudiantes, ex estudiantes, o sea, ya salidos desde la misma Escuela de Biología Marina de la Universidad de Valparaíso y finalmente terminan consolidando esta organización, esta ONG, y ahí pueden revisar el trabajo que realmente hacen un tremendo trabajo de divulgación de todo lo que son las especies marinas, de sensibilización frente al tema. Así es que por algún stand en muchos eventos se los pueden encontrar ahí y los pueden buscar también en sus redes. Y bueno, surge este tema de una tesis. Hablábamos de una tesis relacionada con esta materia, lo cual es bastante llamativa, o sea, lo que se realizó en esa tesis. Y también hay que comentar que fue ganadora de un premio el año pasado también la tesis de estas alumnas que pudiste dirigir tú, Gudrun, desde tu área. Cuéntanos un poquito de qué se trató en esencia la tesis
en la cual también participó Pilar, que fue entrevistada para información dentro de esa tesis. Coméntanos esa experiencia, el cómo conformaron este tema, el cómo llegaron a establecer un kit educativo, que ahí nos va a contar más en detalle, y bueno, y que fueron finalmente premiadas el año pasado por la temática de su tesis. Sostenibilidad, claro. Sí. Mira, en realidad estaban en su práctica allí y empezaron a darse cuenta de toda la inmensidad, literalmente y gráficamente, que tiene el mar, ¿cierto? Cuando uno dice el mar es algo inmenso, pero realmente en cuanto a aprendizajes. Y, sin embargo, ellas hacen sus prácticas desde primer año, del segundo semestre empiezan a ir a jardines a hacer sus prácticas. Yeah. Entonces ellas visualizaban esto, que el mar se trabajaba, pero se trabajaba un mes, mayo, ¿cierto? Claro. Y se trabajaba no con todas las temáticas que podría haber tenido, no digo en todos los jardines, pero en la mayoría se trabajaba lo mismo. Entonces empezaban a preguntar por qué otras cosas se podrían trabajar con el mar, qué otros contenidos hay. Y ellos desde las asignaturas ven este enfoque globalizador, ven que los niños aprenden, en realidad los seres humanos en general aprendemos, no por materias separadas, es un entramado social, cultural y natural el que está presente en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces los niños van viendo todo esto, entonces no sacamos nada con ir separándoselo como en cajoncitos, porque ellos lo aprenden de manera integral. Para ello hicieron esta red que yo les explicaba del mar y hacia dónde iba apuntando, y es demasiado lo que se trabaja, y creemos que la gente habla más del mar en sus aulas de lo que creen. Yeah. Entonces vamos a ver si efectivamente se trabaja solo en mayo o más allá, o creen que se tiene que trabajar. Esa era la hipótesis que tenían. Ella en realidad, como era una tesis de tipo cualitativa, no se planteaban hipótesis, sino que ellas decían qué estrategia necesitan las educadoras de párvulo para poder abordar más allá la temática del mar hasta donde la trabajan, cuáles son los desafíos que se presentan, desde las voces de expertos que eran biólogos marinos, de lo mismo con mar, Pilar también, pero ella habló como más marco referencial, dio más datos así como importantes. Y fueron a preguntarle a tituladas de educación parvularia. Entonces allí se produjeron, unas entrevistas, y la primera respuesta de las educadoras era: trabajamos en mayo el mar. Sin embargo, cuando fueron ahondando en la entrevista, se dieron cuenta que no era solo en mayo, que para septiembre, cuando veían los bailes chilotes, que también se tomaba, cuando trabajaban matemáticas, hacían pescas milagrosas, que cuando estaban viendo lenguaje habían poesías que tenían que ver con el mar. Entonces en realidad el mar estaba más presente de lo que lo hacían evidente, lo hacían como patente en el fondo, estaba ahí latente el mar. Sin embargo, cuando van al marco curricular, que dan orientaciones, que no es algo estricto que haya que seguir al pie de la letra, van a este marco curricular donde la estructura del currículo dice más o menos qué ámbitos de aprendizaje trabajar y qué objetivos uno puede alcanzar con niños y niñas. Hay unos objetivos de aprendizaje. La palabra mar no aparece ni una vez escrita en este marco curricular. No existe, no. Océano, mar, no. De hecho, buscador Google, las chiquillas pusieron mar y salía armar, ¿cierto? Sí, es extraño e increíble, considerando que somos un país con una tremenda costa, lo que mencionábamos, que hay muchos productos del mar que, o sea, contamos con muchos recursos desde ahí, y es raro que no aparezca como en un marco curricular. Ahora, el marco curricular, como les decía, son orientaciones, no es que sea así, pero sí hay, por ejemplo, si no me equivoco, en el núcleo de exploración del ambiente natural, hay, el cuidado del agua, y hay ejemplos, pero mencionan los ríos, mencionan plantas, mencionan animales, pero el mar no aparece escrito ni una vez. Entonces las chiquillas fueron a investigar eso, fueron a preguntar eso, si no aparece como tan declarado, ¿lo trabajan o no lo trabajan? Claro. Y ahí descubrieron que le dan mucha importancia, que lo trabajan, pero a veces no se dan ni siquiera cuenta que lo trabajan. No estaban siendo conscientes de que lo estaban trabajando, o no era algo tan sistematizado a lo mejor. Exacto, estaba. Ahora, bien, igual ahí se produjo una tensión, o sea, en cuanto como a un resultado, cuando les fueron a preguntar a las mismas entrevistadas si había que poner la palabra mar de manera así explícita en este marco curricular, algunas dijeron que sí, y otras dijeron que no. Yeah. Las que dijeron que sí era porque algunos sistemas educativos son tan un poco estructurados que si la palabra mar no aparece, puede que algunos centros no lo tomen y no se trabaje tan directamente. Yeah. Pero otras decían que la educadora de párvulo, como es un marco curricular, tiene la autonomía para trabajar otras temáticas, no necesariamente las que aparezcan especificadas, y si tal como dan algunos ejemplos, podrían tomar el ejemplo del mar. Yo creo que
que efectivamente las dos posturas son bastante válidas, son las dos posturas que dijeron ella. Ahora, yo creo, por el periodo que estamos atravesando, por el cambio climático, por saber toda la fuente que nos da, todo el oxígeno que nos brinda, más allá, ¿cierto?, del Amazonas, claro, que siempre la Pilar lo señala, creo que tal vez sería bueno en alguna actualización curricular, que tal como aparecen estos ejemplos de otros territorios, que aparezca la palabra mar, yo creo que sería muy importante. Sí, es relevante. Oye, Gudrun, Pilar, las voy a invitar a una pausa musical. De hecho, nosotros aquí programamos para hacer una pausa y poder ahí continuar con la conversación. Nos relacionamos con música que tenga que ver con medio ambiente y sostenibilidad. Así que cada semana vamos escuchando distintos artistas, y en esta ocasión vamos a escuchar a la banda mexicana Maná con su disco Donde Jugarán los Niños, del año 1992, justamente con el nombre que le da el título al disco, con el tema Donde Jugarán los Niños. Ya estamos de regreso acá en Enfoque Sostenible. Todos los martes nos pueden escuchar de 13:30 a 14:30 horas con interesantes temas, invitados e invitadas, como el día de hoy. Les recordamos que estamos con Gudrun Malhorst, quien es académica de la Escuela de Educación Parvularia y también encargada de la parte de vinculación con el medio. Y también estamos con Pilar Muñoz, académica también de la Escuela de Biología Marina y vinculada también con el medio, con extensión y con el medio acá en la Universidad de Valparaíso. Les comentábamos al principio que ayer estuvimos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente y durante este programa les íbamos a ir dejando cierta información sobre este día. Se estableció el 5 de junio, justamente el día de ayer, como el Día Mundial del Medio Ambiente, y eso se estableció en el año 1972 desde la ONU. De ahí en adelante, ya el 1974 se comenzó ya a celebrar como tal hasta el día de hoy, que seguimos ahí atentos y más que nada estos temas nos sirven, estos días, estas conmemoraciones, estas efemérides, nos sirven para concientizar, para sensibilizar y para que nos demos cuenta ahora más que nunca que tenemos que realizar acciones concretas porque tenemos una emergencia, ¿no? Ya no tenemos más tiempo en realidad y tenemos que actuar ahora. Este año también la ONU se dedicó al tema de los plásticos. Es un tema que es muy, muy relevante a nivel mundial y local también. Entonces tenemos un tema que es el desafío del plástico en realidad, donde la ONU estableció que, o sea, hay datos que nos entregan, por ejemplo, que cada minuto se compra 1 millón de botellas de plástico. O sea, imagínense, nosotros vamos a tener una conversación de alrededor de 45 o 50 minutos, imagínense, 1 millón de botellas de plástico en un minuto que se compran. Eso ya son cifras impresionantes. Y se utilizan, esto es peor, hasta 5 billones de bolsas billones de bolsas de plástico en un año. Por eso que aquí, tanto a nivel mundial como en Chile, establecimos una normativa de no más bolsas plásticas, porque imagínense, y eso lo vemos reflejado en los mares, justamente vemos todos estos residuos plásticos que están consumiendo, o sea, que quedan impregnados. Me imagino ahí Pilar nos puede explicar mejor la problemática de los desechos y de la basura en el mar, con este plástico que después se desintegra, después es microplástico, lo consumen los animales, lo consumimos nosotros, al final es un daño para la salud tanto del ambiente como de los seres humanos, o sea, de quienes habitamos este planeta. Así es que bueno, aquí continuamos con Enfoque Sostenible, con nuestras invitadas, Gudrun Malhorst y Pilar Muñoz, y podríamos enfocarnos un poquito en qué está pasando, pero antes vamos a cerrar un poquito esta parte que nos comentaba Gudrun, respecto de esta tesis que realizaron estudiantes de la Escuela de Educación Parvularia. Comenzaron sus prácticas integrándose en la Escuela de Biología Marina. ¿Para qué? Para llevar este saber y qué hacer a la primera infancia. Por lo tanto, generaron una tesis desde esta línea, se apoyaron, por supuesto, en académicos como Pilar, para tener información, y se transformaron en unas biólogas marinas más, según nos cuenta Pilar, estas estudiantes de Educación Parvularia, y que finalmente arman su tesis, ganan un concurso el año pasado relacionado con temáticas de sostenibilidad y medio ambiente. Y ellas hacen una propuesta, fuera de investigar qué pasaba con el concepto del mar, si se mencionaba o no desde el marco curricular, desde lo que se hacía en el día a día, en los colegios, en las escuelas.
ellas finalmente hacen una propuesta con esta tesis. Coméntanos un poco de este kit educativo. Mira, lo que pasa es que ellas en realidad partieron, tal como dices tú, tratando de saber qué necesidades tenían las mismas educadoras o los mismos biólogos marinos o Ecomar de cómo llegar a hacer esta alfabetización marina. Pero encontraban que querían hacer más, o sea, se encantaron tanto con la temática, y una de las respuestas, uno de los resultados que manifestaron educadoras era que muchas veces buscaban información, investigaban, pero la información a veces no sabían si era con el rigor científico que correspondía, u otras veces estaba explicado de manera tan elevada que era como cómo lo adopto, cómo lo adecuo hacia el nivel de niños y niñas con los que estoy trabajando. Entonces de allí, ya que ellas estaban en esta organización Ecomar trabajando con expertos en el área, decidieron hacer material. Y ahí surgió hacer la segunda parte de la tesis, que no estaba programada, que nos hicieron trabajar más. Claro, porque quedaron enganchados. O sea, ellas dicen, no, profe, es que de verdad quedaron con toda la inquietud. Quedaron con toda la inquietud. O sea, no basta con que digamos, hoy sí hace falta y listo, eso investigamos, como que para ellas no tenía peso. Si nos dimos cuenta y estamos acá, que no basta, hagamos algo más. Y ahí decidieron hacer el kit, donde hicieron distintos elementos para que los niños trabajaran. Ahí surgió una tercera parte. Claro, porque después que recogieron esta información, hicieron un kit que tenía que ver, por ejemplo, con memorices, con descubre la silueta, que es lo que está detrás. Incluso hicieron audiocuentos, así que para escuchar que los niños, porque estábamos en plena pandemia también. Sí, o sea, estábamos recién volviendo, pues fue el 2021, entonces los colegios estaban trabajando medio híbrido, medios presenciales, ¿cierto? Entonces elaboraron mucho material que está en Instagram de Ecomar también, ¿cierto? Este kit, donde salía ¿qué animal crees tú? Tipo Pokémon, ¿se acuerdan? Que era como ¿qué animal crees tú que es? Ya aparecían, como les decía, qué va en el mar, qué no va en el mar, para que los niños clasificaran, cuál era alga, cuál era fauna, y muchas otras informaciones tipo dominó. Pero ¿qué pasó? Que volvieron las clases también, ya decían, profe, le vamos a preguntar a las educadoras, le mandaron este material a las educadoras y dijeron, y no lo vamos a pilotear con ningún grupo de niños, ¿cómo no lo vamos a hacer? Así que la tercera patita de esta investigación fue ir a un colegio que tenía muy buenas relaciones, y nos recibieron, bueno, la mitad del curso, porque así en esa época se estaban dividiendo, ¿cierto? Sí. Donde fuimos con Ecomar a presentar estos animales marinos, estas aves, qué sé yo, que estaban allí, taxidermizados, pero también este kit. Para ver qué ¿Este es un kit pedagógico educativo? Sí, es un kit, son materiales didácticos en realidad, con muchos colores, muchas imágenes que pueden los niños rayar y a la vez borrar. También lo hicieron imprimible, de modo de poder enviarlos a la educadora y que cada colegio lo puede imprimir, ¿cierto? Porque, insisto, estábamos en esa época en pandemia, entonces todo era a través virtual, las entrevistas y todo. Pero ellas imprimieron, termolaminaron para poder llevarlo a los jardines infantiles, y ahí los niños pudieron jugar, pudieron hacer los memoricios, pudieron reconocer aquellos animales que estaban. Y la respuesta de los niños con esto era muy muy buena. Parece gallina, pero no es gallina. Decían así como, claro, porque de verdad a veces se nos olvida también que dentro de las especies marinas están las aves. Como que nombramos las otras especies, pero oye, esto también está en el mismo entorno del mar y aportan también. Es parte del ecosistema marino también. Es parte del ecosistema marino. Entonces fue una experiencia muy bonita, no solo por lo del mar, sino que también encontrarse nuevamente con niños y niñas después de haber vivido la pandemia. No sé quiénes saltaban más de alegría, si las estudiantes nuestras o los niños y las niñas que también estaban en contacto con esta exposición tan bonita. Y el material quedó bastante bonito y se puede seguir enriqueciendo obviamente, pero quedó muy muy bueno, sí. O sea, es muy valorable lo que surge de esta tesis, que es una propuesta de un kit pedagógico donde las educadoras de párvulos pueden acceder a ese material y utilizarlo en su quehacer, en su día a día, en lo que tienen en sus planificaciones. Exacto. Lo pueden integrar. Hicieron sugerencias que es súper bien recibida por las estudiantes, cosas que sí, porque ellas son las que estaban día a día con los niños en realidad. Entonces ellas pudieron ir sugiriendo esto sirve más, podrían agrandar esta otra imagen, y eso obviamente de acuerdo al contexto uno lo puede ir adecuando. Pero estaba este impulso que tenían las ganas, no nos podemos quedar aquí solamente con esta respuesta. Y eso también es muy valorable, no solamente quedarse con los resultados de esta investigación, sino que ir más allá. Exacto. Y hacer algo bastante práctico y bastante útil para las educadoras también. Bueno, les recordamos que estamos con Gudrun Malhorst y también con Pilar Muñoz, quienes son académicas acá de la Universidad de Valparaíso, una de educación parvularia y la otra de biología marina, y también están vinculadas con temas de vincularnos también con el medio.
Y bueno, si bien estamos conmemorando el mes del medio ambiente, ya que ayer celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, esta semana también se celebra el Día Mundial de los Océanos, y es en este contexto que dedicamos el día de hoy a hablar del mar, de los océanos, y en particular a destacar, a relevar la importancia que tiene nuestro mar, acá en Chile, acá en Valparaíso. Acá tenemos un puerto que tiene muchos años y tiene mucha historia. Por lo tanto, estábamos hablando también dentro del tema del medio ambiente, los daños también que mencionábamos hace un rato, especialmente el tema del plástico. Coméntanos, Pilar, un poquito las amenazas que está sufriendo el mar actualmente, a qué se ve enfrentado este ecosistema, tanto la flora, la fauna, lo que hablábamos, desde aves, desde animales que están bajo el mar, desde las algas que decías tú, tanta variedad que tenemos de algas, y la mayoría comestibles, que tiene B12 también, sí, importante, muchas contienen la B12, que es importante. Pero ¿a qué se ve enfrentado? ¿A qué amenaza grave, o que quizás no sé de qué forma podemos ayudar ahí? Ahí ya están descritas 4 grandes amenazas a la biodiversidad oceánica. Entonces, si está vulnerable la biodiversidad de las especies, se ponen en vulnerabilidad también los beneficios que nos entrega el océano. Esa es la importancia. Claro. Y una es la contaminación. Y la contaminación que puede ser por ejemplo, por petróleos, que era lo que veíamos antes. Antes teníamos uno pensaba en contaminación del océano y se imaginaba estas torres petroleras que caía el petróleo, pero igual asociado al petróleo, porque de ahí se obtiene. Yo creo que el contaminante que está ahora, y cuando yo voy a los colegios, a los niños les pregunto contaminante, a la gente que se le ocurre primero, los plásticos. Y en esta forma que descubrimos hace tan poco el microplástico, que es cuando un trozo de plástico, un objeto de plástico, por el mismo efecto del oleaje, la erosión del mar, que tiene mucho poder esto de ir rompiendo, lo va rompiendo en trozos pequeñitos. ¿Qué pasa? Que el plástico, si bien viene en un origen de la naturaleza, porque está hecho con el petróleo, que fue el resto de los fósiles de millones de años atrás, esta es una fracción que ya no es degradable por los organismos. Entonces empieza a achicar y empieza a ser incorporado vía las redes tróficas, vía alimento a los organismos. Ya las aves tienen los estómagos, los nidarios, los peces, los crustáceos. Incluso ya se han descrito especies de crustáceos que le pusieron el nombre Plasticus porque era la primera vez que se veía esta especie, y ya la primera vez ya tenía plástico adentro. O sea, no sé si reír o llorar. En ese nivel de humanidad estamos. Sí. O sea, designándole una categoría así como dentro. O sea, claro, el nombre de la especie viene incluido en la palabra plástico. Por esta curiosidad, que ya por primera vez que se veía esta especie, que estaba en una fosa muy profunda y ya tenía plástico. Y los animales, entonces la mayoría lo adquiere al comer. Pero se ha visto que las algas también lo han incorporado. Y ahora, una de las algas que es más valorada en el mundo, que es el nori, que nosotros le decimos luche en nuestro chileno. El nori, en esta presentación que uno ve en el sushi, que es esta especie de papel que se hace donde se pica la fronda, se seca, muchas veces se ahuma. Entre medio de este picado se encontraron fibras de plástico. Y el nori, siendo uno de los, es el alga que se vende más caro, porque es una especie de delicatessen también en Japón. Y entonces ya estos productos ya incorporan fibras de plástico porque están en el mar, parte de las redes, todo. O sea, ese es el nivel de peligrosidad. Y el plástico, no sabemos ni siquiera qué nos va a poder causar a nosotros. Claro. Ya transformándose hay un juego de realidad virtual en Canadá que se llama Plastic Sapiens. Más bien que un juego, una especie de película de terror, que tú te empiezas a transformar en plástico, porque claro, Plastic Sapiens, esto humano lleno de plástico, que incluso algunos dicen que algunos tipos de plástico podrían parecerse a hormonas sexuales, entonces podrían cambiar también la distribución de los sexos podría alterar ahí. Claro, que se ha visto en algunos tipos de contaminantes, en los moluscos, hacen lo que se llama imposex, que vuelven que toda la población de moluscos sea femenina, y por lo tanto hasta ahí nomás llega la población porque no se puede reproducir. O sea, transforman todos hacia un mismo género. Y tal vez el plástico, incluso, aparte de estar saliendo literal por las orejas, ya incluso podría causarnos este tipo de problemas. Y otros problemas más incluso. Sabemos que existe esta que se le llama isla de plástico, que es donde convergen las corrientes, entonces se empieza a acumular todo lo que flota como los plásticos.
El problema de ahí, porque algunos dicen, ya, ¿cómo sacamos este plástico? Traigamos como una grúa y lo sacamos. El problema es que el plástico ahora es sustrato para la vida. Entonces viven en el plástico pegado un montón de organismos. Y viene la otra pregunta, ya sacamos ese plástico, pero y vamos a estar retirando un montón de organismos del océano también que están viviendo pegados. O sea, es multidimensional. Uno dice como una locura, ¿cómo salimos de esto del plástico? Y esa es la contaminación, por un lado. Todas las de 4 factores definidos respecto de la amenaza relacionada con la contaminación, porque tiene que ver con el exceso de contaminación de dióxido de carbono, CO2, está el cambio climático. El cambio climático es esto que vimos que se empezó a aumentar el nivel de CO2 en la atmósfera desde que empezamos a ocupar combustibles fósiles, carbón, después tenemos las bencinas, todo produce, hasta nuestra misma respiración produce dióxido de carbono. Entonces, este aumento de CO2, el CO2 actúa como una molécula que acumula el calor del sol. Por eso se llama efecto invernadero. Y al acumularlo, sube la temperatura del ambiente, de la atmósfera, y sube la temperatura del agua. Cuando sube la temperatura del agua, se derriten los hielos. Se derriten los hielos, aumenta el nivel del mar. Y además, el CO2, dióxido de carbono, de entrar en contacto con el agua, porque los gases están difundiendo constantemente entre el aire y el agua, se transforma en un ácido. H2O más CO2 se transforma en un ácido, y eso hace la famosa acidificación de los océanos, que está bajando el pH de los océanos, que implica con un efecto súper directo todos los organismos que son de carbonato de calcio. Estamos empezando los moluscos, las conchitas, los arrecifes de coral, que son un ecosistema que está muy en peligro. El carbonato de calcio no se mantiene unido como molécula si es que hay un pH ácido. Entonces todo el organismo que tenga el carbonato de calcio en un escenario catastrófico o en este escenario que vemos que va acidificándose el océano, no van a poder existir porque no van a poder formar su esqueleto, su exoesqueleto. Entonces también es otro problema de este cambio climático. Oye, no, son impresionante el tema. O sea, ya con el plástico uno queda un poco impactado. Imagínate después pensar en esta acidificación que evita, por ejemplo, que moluscos o ese tipo de especies puedan producir, como dices tú, estas alteraciones completas en las redes tróficas que ni siquiera se pueden predecir. O sea, estamos en un momento de bastante incertidumbre, puede ser, independiente que yo sé que hay muchas personas que están trabajando, investigando y tratando de hacer avances. También, primero, hacer un diagnóstico de la realidad o de la actualidad, y segundo, el qué hacemos con eso. Claro, ¿cómo concientizamos a partir de estas predicciones, ¿qué hacemos? Porque el panorama tampoco es muy, muy optimista en ese sentido, pero tenemos que partir nosotros de alguna forma. O sea, ¿cómo podemos ayudar nosotros como personas comunes y corrientes, digamos, que no somos especialistas o científicos, que no hemos estudiado quizás muchas personas en profundidad el tema oceánico? ¿Cómo podemos ayudar de alguna forma? Yo creo que, bueno, en la educación obviamente está la respuesta, y la educación no me refiero a sistema educativo en sí, sino que me refiero a lo que está haciendo con este programa radial también, educar, concientizar, sensibilizar. Y también creo, insisto, que en las infancias está ahí las ganas, son capaces de motivarse, de entenderlo, captan mucho más, y mantenerlos en contacto con la naturaleza, con su entorno natural, los va a hacer que lo quieran cuidar, no encerrarlos, sino que estén en contacto. Muchas veces, hasta ahora, los niños son auditores, digamos, de cosas que otros les cuentan, a través de los videos, supongamos, o escuchan películas, pero no ese contacto con la naturaleza, o esto que hablabas tú del abrazo del bosque, sentir el olor del mar, sentir el olor de la hierba, sentir el olor de los árboles. Eso los va a mantener en contacto. Creo que sí, acercarnos más a la naturaleza y un contacto directo con la naturaleza también es una respuesta. Salirnos un poco del cemento. Como dicen ustedes, o sea, en realidad es muy difícil defender o cuidar algo que no se conoce, pero cuando uno tiene cariño por algo o alguien, digamos, busca protegerlo, por supuesto. Exacto. Yo creo que educación a nivel como comunitario, creo que todo en el día a día, en programas de radio. El arte también es una herramienta, tú lo nombraste varias veces, los concursos de pintura, los concursos de poesía. El arte es una forma muy buena de sensibilizar, y a propósito de eso, los invito a por favor. Este sábado al mediodía vamos a inaugurar una muestra de arte en la Corporación de Adelanto de Reñaca, y vamos en conjunto con la facultad. Entonces va a haber una artista, Marta, y que ella tiene unas esculturas inspiradas en el mar, inspiradas desde su parecer como persona,
cómo el mar le inspira, entonces algunos que parecen picorocos, otros que parecen unos erizos, la biodiversidad. Genial. Y desde la ciencia yo le hice una curatoría científica a las obras, entonces va a haber una instancia de realidad alternativa que la gente puede pinchar un QR y conocer más sobre lo que Marta, la artista, se inspira, y entonces aquí la idea es como bajarle, dar una explicación y ver el contexto desde estos sentimientos hasta la realidad. ¿Y cómo eso? Recuérdanos, Pilar, el lugar y hora. Ya, esto también lo van a poder revisar en la cuenta de Instagram de la Facultad de Ciencias del Mar, Facimar UV. Sábado al mediodía en la Corporación de Adelanto de Reñaca, ahí en el centro de Reñaca, y metiéndose a nuestro Instagram Facimar UV, y a ver si ustedes también de la unidad nos ayudan con la difusión. Claro, también. Con la difusión. Sí, ahí lo respaldamos con la difusión. Ahí viendo cómo el arte también es esta herramienta súper potente, y vamos a estar con una sala de realidad virtual oceánica y también con esta curatoría de las obras, una curatoría científica para concientizar. Hay que aprovechar cada momento. Oye, Pilar, nos quedan unos poquitos minutitos. Coméntanos, estábamos fuera de micrófono hablando de una campaña también en la que estás vinculada, relacionada. Coméntanos un poco también de eso. Esto de llegar de forma transversal. Gudrun hablaba de las bases curriculares. ¿Cuál es nuestra base como país? La Constitución. Y no puede ser que nuestra Constitución no se nombre la palabra maritorio, mar, océano. Es el colmo. Porque tenemos que empezar a construir también sobre cómo queremos vernos nosotros a futuro. Y por lo tanto estamos en esta campaña con personas que trabajamos en el mar, desde la pesca, el transporte marítimo, los científicos, y que la campaña se llama El mar en la Constitución. Ahí nos pueden buscar con el hashtag El mar en la Constitución, y que queremos llegar a estos nuevos constituyentes que tengo entendido que empiezan a operar esta semana. Tenemos reuniones con ellos, ya tuvimos la semana pasada la primera reunión con la primera persona que vamos a cambiar su parecer. Y la importancia de que en nuestra Constitución se hable el mar, o sea, sabemos lo importante que es. Sin mar no vivimos, no respiramos, no comemos, no nos llegan nuestras mercancías, no tenemos trabajo, mucho yo trabajo gracias al mar. Claro. Y el bienestar azul, que es este concepto que vamos a también empezar a imponer. Entonces, que tiene que estar hashtag el mar en la Constitución también como pensamiento, tiene que estar transversal en nuestra vida. Sí, justamente, es lo que hemos hablado todo el programa este día. El mar eje vertebrador, así se llama. Claro, exactamente. La tesis de la estudiante, ¿sí? Justamente, el mar eje vertebrador, bienestar azul, hemos sacado bastantes conceptos interesantes, y sin mar no vivimos, no tenemos vida, no estaríamos aquí, y hay que ponerse ya de acuerdo desde la parte ya normativa también, o sea, a nivel como Estado de proteger este recurso natural, o sea, nos da demasiado y tenemos que ser mucho más amantes, digamos, de lo que nos está dando, de lo que representa para todo, como decíamos, que es integral, para la salud física, mental, para estar bien, para compartir, para tener una buena calidad de vida. Así que nos da mucho y tenemos que ir haciendo como este retorno, digamos, de lo que nos están dando. Así que bueno, ya estamos cerrando el programa y siempre cerramos con una frase de reflexión. En este caso yo creo que Pilar lo va a ubicar, y yo creo que Gudrun también. En una época en Chile se daban los programas de Jacques Cousteau, que era un oceanógrafo francés, y fue muy famoso porque escribía libros, pero también tenía un programa donde andaba en su barco, en su embarcación, el Calipso, era el capitán del Calipso, y él nos dejó, entre tanto, él, un muy, muy conocedor del tema de los océanos y del mar, nos dejó la siguiente frase: el agua y el aire, los dos fluidos esenciales de los que depende la vida, se han convertido en los basureros del planeta. Eso es lo que nos dejó para reflexionar en lo que hemos estado conversando. Da una pena y es real, y ojalá podamos revertir de alguna forma. Bueno, hay que agradecer, eso sí, que las generaciones, ya sea la primera infancia, los pequeños, las pequeñas, y también hay un cierto sentido y cambio de mentalidad actual en las personas que estamos hoy, digamos. Les duele, o sea, a las generaciones más jóvenes les duele estas temáticas. No son indiferentes, les son indiferentes. Sí, así es que bueno, agradecemos que nos hayan acompañado Gudrun Malmholtz y también a Pilar Muñoz. Les dejo unos 30 segunditos para despedirnos. Por favor, adelante. No, muchas gracias por la invitación para relevar esta temática y relevar también lo que hay trabajo por hacer. Todavía nos falta por hacer, pero en eso estamos, y como insisto, en la educación tenemos que trabajar.
Pilar. Y yo los dejo invitados porque el 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. Justamente. Así que también en el Instagram de la facultad en Facimar ahí pueden encontrar la invitación. Desde las 9:30 de la mañana vamos a estar invadiendo con un tsunami el Senado. Están todos invitados, se inscriben y llegan, listo. Vamos a tener una feria de divulgación científica oceánica y después un sistema con charlas, conferencistas de clase mundial, todo gratuito para la ciudadanía, para que estén atentos ahí y también nos acompañen ese día. Buenísimo, gracias Pilar, gracias Guru, le agradecemos aquí su presencia, ha sido muy muy valiosa esta conversación. Y amigos y amigas de Radio Valentín Letelier, nos despedimos aquí, este programa Enfoque Sostenible, realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Por lo tanto, nos encontramos, los esperamos reunirnos cada martes, el próximo martes, de 13:30 a 14:30 horas, por aquí por Valentín Letelier. Nos pueden escuchar en el 97.3 FM, en el 94 AM y también online por rbl.v.cl. Además, pueden encontrar estos programas, pueden revivirlos y compartirlos, porque las temáticas las pueden compartir con todos los que ustedes quieran, en Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad UV. Ahí pueden encontrar en el canal de YouTube de esta unidad. Y nos encontramos pronto, hasta que nos podamos encontrar con otro interesante tema de conversación acá en Enfoque Sostenible. Hemos finalizado el programa de hoy. Los invitamos a una nueva edición de Enfoque Sostenible de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso, el próximo martes, de 13:30 a 14:30 horas, a través de las ondas de Radio Valentín Letelier en el 97.3 del dial FM.